Bien, chicos, ahora sí. Entonces, como les comentaba, en esta etapa del periodo cosmológico se va a buscar principio en la naturaleza con tales características como lo estamos. Arrancamos entonces, chicos. Vamos con nuestro primer representante de este periodo, que es Tales de Mileto. Para esto hay que hacer una clasificación, ¿no? Antes de hablar de Tales. Vamos a clasificar, porque vamos a presentar el día de hoy varios filósofos, todos ellos con este interés, todos ellos buscando un principio de la naturaleza. Entonces los vamos a clasificar según qué tipo de principio buscan. Por ejemplo, si hay los filósofos que buscan un solo principio, que piensan que el principio es uno solo, se les va a llamar monistas. Apúntalo, por favor. Entonces, la primera clasificación es entre monistas, los que piensan que el principio es uno solo, y por otro lado están los pluralistas, los que piensan que justamente no hay un solo principio, sino hay varios principios. Hay varios elementos, varias entidades que le dan principio a las cosas que existen en el mundo. Entonces, por un lado, monistas, por el otro lado, pluralistas. Ahora nos enmarcamos dentro de los monistas. Dentro de los monistas, es decir, los que dicen que el principio es uno solo, vamos a tener a los físicos y a los metafísicos. Físicos, ¿por qué se llaman así? Porque indagan en el mundo natural, indagan en el mundo físico, buscan su principio en el mundo físico. ¿Y por qué los metafísicos reciben ese nombre? Porque meta significa ir más allá de. Entonces ellos van más allá del mundo físico, buscan su principio más allá del mundo físico. Entonces no en lo empírico, no en lo que se puede captar con los sentidos, sino en lo que se capta racionalmente. Bien, entonces por acá, chicos, empecemos con los físicos. Nuestro primer físico es Tales de Mileto. Tales de Mileto nos dice que el principio es el agua. ¿Por qué el agua? Veamos por acá, lo bueno, a mí me gusta acá en los virtuales, que podemos ver bastantes imágenes. Entonces vamos a ver acá la imagen del mapa de Grecia. Claro, la Grecia antigua. Mapa de Grecia antigua. Ahí está. Esta es una Grecia clásica, lo que estamos viendo por acá. Este es el mapa de Grecia, pero bueno, una Grecia clásica. Justamente por acá encontramos a la isla de Mileto. La región se llama, estás viendo acá el nombre, se llama Jonia. Entonces ves, ¿no? Acá justamente, ¿no? Éfeso, Mileto está por acá, ¿no? Focea, Troya. Bueno, toda esa es la región del Jonia. Por eso que a Tales, junto con los otros filósofos que son de Mileto, justamente también se les llama, aparte de llamarles físicos, porque buscan el principio en el mundo físico, pues son llamados también milesios, milésicos, jonios, jónicos, porque pertenecen a esta región, ¿no? La región del Jonia. Bien, entonces miremos el mapa de Grecia. ¿Por qué te lo estoy mostrando? A ver, acá se ve más grande. Uy, no, ¿qué hice? Ahí está, ¿no? Ustedes, ahí. A ver. Acá, para verlo grande. Ahora sí. Ahí está. Ahí está el mapa de Grecia. Entonces, bueno, más allá de los territorios, ¿no? Que podemos ver por acá, démonos cuenta de algo, que Grecia, digamos, si lo comparamos con nuestro país, por ejemplo, es muy, muy diferente. Porque acá hay mar por todas partes, si te das cuenta. Mar Mediterráneo, el mar Egeo, ¿no? O sea, ellos están rodeados de mar. Por acá sale más mar, por acá más mar, 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 por todas partes. A donde quiera que vayan los griegos van a estar rodeados de mar, de agua, o sea. Entonces, hay muchas cuestiones que hacen reflexionar a Tales para que llegue a la conclusión de que el principio de todo cuanto existe, de todo orden, de todo principio de vida, es el agua.
Por ejemplo, esto, lo que estamos viendo, que ellos están rodeados de agua. Segundo, que los seres vivos necesitamos justamente para vivir agua. Es imposible vivir sin agua. Que gran parte de la constitución de nuestro cuerpo es justamente agua, y no solamente del cuerpo humano, sino del cuerpo de muchos seres vivos. Están hechos de agua. De ahí que, pues, a Tales el agua le pareció un excelente principio. No solo eso, o sea, Tales no solamente se quedó en que era un elemento importante, sino que Tales, como muchos griegos, le gustaba irse a la playa, al mar, a ver el mar, ¿no? La orilla. Entonces, allí muchas veces, pues, habrá escarbado la arena, como lo haces tú, como lo he hecho yo, como lo hemos hecho todos en nuestra infancia, ¿no? Y al escarbar la arena, pues Tales se da cuenta de que abajo de la arena, claro, cuando tú vas al mar, a la playa, abajo de la arena que escarbas, ¿qué encuentras? Encuentras humedad. O sea, la arena, mientras más profundo la escarbas, más húmedo te das cuenta que está, más húmedo. Es una cuestión que a Tales le pareció muy importante, muy interesante. ¿Por qué está húmedo abajo de la arena? Se pregunta Tales. O sea, ¿por qué? Y mientras más profundo escarbo, más y más profundo escarbo, más húmedo se pone. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada vez más, mientras más profundo, más húmedo? Entonces Tales llega a la conclusión. Claro, porque debajo de la tierra hay agua. O sea, vas más abajo, vas más profundo y hay agua. De ahí que Tales concibió al mundo como que no solamente está rodeado de agua como vemos por acá. Claro, para los griegos esto es un mundo. Entonces ya, pero no solamente van a llegar a decir que están rodeados de agua, que eso al final lo puede saber cualquier comerciante, ¿no? Cualquier persona que se dedica al comercio, a la navegación, que va por el mar. Sí, saben que están rodeados de agua, pero Tales llega a una conclusión novedosa, que ellos están flotando sobre agua, que la tierra, que el mundo entero flota sobre agua. Eso es lo que dice Tales. Entonces vamos a poner por acá. El universo según Tales. Ahí está. Mira qué alucinante. O sea, Tales pensaba que el mundo, claro, esta es la parte que conocen ellos, pues, Occidente, Europa, que el mundo flotaba sobre agua, que la Tierra estaba flotando, sí, sobre agua. Y el agua no solamente está debajo de las cosas, sino rodeando las cosas. De ahí, pues, que se explica que el principio, por ser lo primero, lo que está en la base, lo más profundo, si quieres, pues, es justamente el agua. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, a ver, por acá hay una preguntita. Bueno, el término arjé significa principio, ¿no? Entonces, bueno, su principio es el agua, sí. ¿Es el único que sostiene esto? Bueno, al menos dentro de los que lo vamos a ver, sí. En realidad, la concepción de que el principio de todo cuanto existe es el agua es una concepción antigua, chicos, que ya lo tenían los místicos. Solo que, pues, de cierto modo, Tales, como filósofo que es, le va a dar un fundamento racional. Pero ya en muchas culturas realmente, y eso lo sabemos cuando revisamos ciertos mitos, nos podemos dar cuenta cómo para muchas culturas en sus mitos presentan al agua como un elemento importante, indispensable. Entonces, bueno, para Tales es el agua, ¿no? El principio del mundo, del orden, de la existencia de todas las cosas, y además el origen de la vida como estamos viendo acá. Tales dice que el mundo es un ser vivo y que la vida se da gracias al agua, y es lo que nosotros vemos. Ahora, decir esto, decir que el mundo es un ser vivo, es una cosa que se llama ilozoísmo. Está más adelante en otras diapositivas, ¿ya? Porque nuestros tres filósofos de Mileto, los tres son ilozoístas, es decir, ven al mundo como un ser vivo.
Bien, entonces el agua es el origen de la vida, el mundo es un ser vivo, la vida se da gracias al agua, etcétera, ¿no? Ya está, el agua es un elemento muy importante, Tales se dio cuenta de eso, el mundo entero flota sobre agua, y además me dice todo está lleno de dioses. Como ya te venía diciendo cuando empezamos la clase, el mundo entero es un mundo ordenado, dice Tales. Como el mundo es ordenado, y no solo dicen Tales, sino que sostienen todos los griegos en general. Entonces, si el mundo es ordenado, de ahí que deba haber algo que le confiere ese orden. Bueno, Tales lo va a explicar con dioses, pero dioses que permiten el cambio que están dentro del mundo mismo, no dioses fuera del mundo, sino dioses dentro del mundo. Acá vemos su principal argumento, ¿no? El mundo entero flota sobre agua, de ahí que todo cuanto existe provenga de este elemento. Todo lo que existe proviene del agua porque es lo que está primero. Bien, pasemos entonces, chicos, a Anaximandro de Mileto. Anaximandro me dice que el principio es la materia infinita e indeterminada que se llama apeiron. A ver, para entender el apeiron, ¿por qué Anaximandro propone esto? Dame un ratito, por favor. Hace un calor bien feo por acá y sospecho que es por las luces que tengo acá al fondo. Un ratito. Como hay otros maestros que emplean la pizarra, se hacen necesarias esas luces, pero en mi caso no es así. Yo no necesito eso. Y sí, hace mucho calor. Bueno, mira el razonamiento de Anaximandro, por favor. Recuerda que en filosofía es muy importante poder seguir la misma forma de razonar que en su momento tuvo el filósofo. A ver, Anaximandro se pregunta, ¿cómo debe ser el principio de las cosas? O sea, ¿qué características debe tener ese principio? ¿Qué características debe reunir? Para empezar, se hace esa pregunta. Ahora, para responderse. Primero, otra pregunta. Por ejemplo, el principio de todo cuanto existe debe ser similar a las cosas, debe tener características similares, parecidas, o si quieres, iguales a las demás cosas que existen en el mundo, o debe ser más bien distinto de las cosas del mundo. A ver, ¿cómo piensas tú que debe ser el principio de todo cuanto existe? ¿Debe ser similar? ¿Debe ser similar a las cosas que existen o debe ser distinto a las cosas que existen? ¿Cómo piensas que debe ser el principio? ¿Mm? A ver, chicos. Ese principio, ¿cómo debe ser? Me dice Carlos, me dice Gabriel Otonil, que debe ser distinto. Ah, o similar. A ver, Cheryl por ahí dice similar. Mira, tienes que contemplar las posibilidades. Si el principio de todas las cosas fuera similar a las cosas, o sea, se parece a las cosas, o si quieres, es igual a las cosas, ¿qué es lo que lo convierte en principio? O sea, piensa eso. Si el principio es igual a las cosas, entonces, ¿qué es lo que lo convierte en principio? O sea, ¿qué es lo que hace que no sea una cosa más? Materia. Claro, justamente tiene que ser distinto para distinguirse, como dice por acá Gabriel, del ordinario, de las cosas que comúnmente hay en el mundo. Si quiero hallar un principio del mundo, entonces ese principio no debe ser como todas las demás cosas que no son principio, que podemos verlas, sino que debe ser distinto ese principio. Ese principio debe ser, a ver, analicemos. Si las cosas son, por ejemplo, determinadas,
son algo, tienen una composición determinada, entonces el principio debe ser no determinado. Si las cosas tienen límites, son infinitas, entonces el principio no debe tener límites, debe ser infinito. De ahí que justamente él nos dice, entonces el principio debe ser la materia infinita e indeterminada. Una parte, ¿no? Una cuestión material, no ideal, no es una idea, no es un concepto, no es una invención. Una cuestión material, pero que no tiene fin, que no tiene límites y que no está determinada. No es un elemento determinado, si te das cuenta, no es agua, no es aire, no es algo que tiene una composición determinada fija, ¿no? Sino que más bien es materia infinita, indeterminada y en permanente cambio. A eso se le llama el apeiron. Apeiron justamente significa materia sin forma. Entonces acá me dice, ¿no? El apeiron, ¿no? Es el principio, como la materia infinita, indeterminada, y el apeiron está en un movimiento eterno, constante. Ahora hay algo interesante acá, ¿no? ¿Te acuerdas que Tales decía que la vida surge en el agua, que el agua es principio de vida? Bien, acá lo que va a decir Anaximandro no solamente es que la vida surge en el agua, sino que los seres humanos hemos provenido de especies que vivían en el agua. Y ahora, ¿qué fundamento emplea Anaximandro para decir que los hombres provenimos de criaturas marítimas, de los peces? Bueno, el fundamento es, a ver, analicemos al hombre, dice Anaximandro. Analicemos al hombre, al ser humano. ¿Cómo es el ser humano? Pues el ser humano es débil. Sí, el ser humano es débil. No puede, no se me ocurre, dice pues acá Anaximandro, ¿cómo podría haber el ser humano sobrevivido a tantos cambios que ha tenido la Tierra, ¿no? A tantos cambios geológicos, desastres naturales, erupciones volcánicas, que meteoritos que aquejaron a los dinosaurios? O sea, el ser humano no podría haber resistido todo eso. De ahí que se dice, ¿no? De ahí que se llega a la conclusión, mejor dicho, de que el ser humano pues no siempre ha existido, sino que existe a partir de otras especies, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas especies para Anaximandro? Pues un grupo de especies que han demostrado tener mejor capacidad de adaptación, ¿no? Adaptabilidad, y son justamente los que viven en el mar, ¿no? Los peces. De ahí pues que Anaximandro dice que el ser humano surgió de los peces, ¿no? Mira, acá podemos ver Anaximandro. Lo ponemos Anaximandro, evolución. ¿Ya? Y mira, por acá vamos a ver unas imágenes bien interesantes. A ver. Bueno, esto nomás lo encuentro, no encuentro otra. Pero bueno, acá mira, si lo hacemos más grande, lo puedes ver. Ahí está, mira. Medio borrosito, pero bueno.
Ahí está, ¿no? Como según Anaximandro, del pez evolucionó el hombre. Alucinante. Bueno, a ver, chicos. Ahora sí, como te decía, Anaximandro es el primero en utilizar este término, el término arjé. Pero bueno, ya es algo que buscaban los filósofos en sí, buscaban ese principio. Además, este filósofo escribió el primer tratado filosófico llamado Sobre la Naturaleza. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta por aquí, de Anaximandro. Ahora, chicos, pasemos a Anaxímenes. A ver, para Anaxímenes, como estás viendo en la pantalla, el principio es el aire. Ahora, ¿cómo lo explica? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo explica Anaxímenes que el principio sea el aire y no el agua? Dice Anaximandro, ¿no? Y no el apeiron, ¿no? Perdón, no el agua como dice Tales, no el apeiron como dice Anaximandro. Bien, acá hay una cuestión. Él lo que quiere es realizar una especie de síntesis entre ambos. Quiere hacer una especie de síntesis entre Tales y Anaxímenes, perdón, Anaximandro. Entonces lo que hace Anaxímenes es de cierta forma aceptar que el principio debe ser infinito, como el que propone pues Anaximandro, ¿no? Un principio infinito, pero dice pues acá Anaxímenes, ¿cómo ese principio que es infinito va a ser indeterminado? Es como que a Anaxímenes se le hiciera imposible concebir una materia sin forma, ¿no? Sin determinación. Entonces, bueno, por eso Anaxímenes propone como principio el aire, porque cumple con el requisito de ser algo determinado, es aire justamente, de una composición química. Es infinito, ¿no? Como estamos diciendo, porque está en todas partes, y a la vez es indeterminado, perdón, es determinado, justamente tiene una composición. Es determinado y a la vez infinito. Y esto cumple pues con uno de los requisitos de Tales y uno de los requisitos de Anaximandro. Perdón, de Anaximandro. Entonces acá está. El principio es el aire, está presente en todas partes, está en todas partes. Y además, a partir del aire surgen todas las demás cosas. Y aquí pues va a explicarlo justamente Anaxímenes. Anaxímenes nos explica cómo es que a partir del aire se van a formar el fuego, la tierra, el agua, otros elementos, ¿no? Será una pregunta. Sí, dime. Tanto A ver, Tales, un Anaximandro, ratito, no tengo buen volumen, un ratito, espérame. Ahora sí, pregunto. tanto Tales, Anaximandro y Anaxímenes tenían la doctrina ilozoísta, ¿cierto? Claro, ellos son ilozoístas, como estás viendo acá. Acá aparece el ilozoísmo, pero son los tres. Entonces, ellos tres están dentro de la clasificación que hicimos de los físicos. Ellos tres son físicos. Como físicos, habíamos mencionado, buscan el principio dentro de la naturaleza, en un aspecto de la naturaleza, ya sea el aire, ya sea el agua, ya sea la materia. Y claro, conciben pues que de cierto modo si el mundo está ordenado es porque la naturaleza misma es un ser vivo. Entonces, al verlo así, es normal que este ser vivo, que es la naturaleza, eh, pueda organizarse a sí mismo, pueda organizarse solo. Esa es la cuestión. A ver, bueno, entonces estábamos explicando cómo es que para Anaxímenes todas las cosas surgen a partir del aire por medio de dos procesos.
el proceso de rarefacción y el proceso de condensación. Cuando el aire se calienta, se da la rarefacción. Y cuando el aire se enfría, se da la condensación. A ver. Ahora, esto es algo que lo hemos visto. Por ejemplo, ¿alguna vez te ha pasado? Seguro que sí, estoy segura que te ha pasado. Que te ha pasado que cuando metes tu olla que es cocinado, que alguien ha cocinado, lo metes al frigider, al rato pues en la tapita hay como gotas de agua. ¿Has visto eso en las ollas? Una olla cuando la metes al frigider en la tapita, no sé, pasan algunas horas, ¿no? Y se transforma en gotitas de agua. ¿Te has ganado con eso o no? O ni siquiera guardas la olla. A ver. No. Sí, sí o no, claro. Entonces, eso es lo que sucede. Claro, ¿qué te dirían Anaxímenes? Ya, pues, ¿por qué hay gotitas? ¿Tú guardaste la tapa mojada? No, tú no lo guardaste mojada. Te diría, se ha condensado, se ha enfriado todo ese aire que estaba adentro, se ha enfriado en la tapa. De ahí que, pues, tú encuentres esas gotitas, ¿no? Algo que también tú sabes, ¿no? ¿Quién es el que combustiona? ¿Cuáles son elementos combustibles? ¿Ah? Hoy en día nosotros conocemos elementos bastante combustibles, ¿no? Entonces, ¿quién hace esa combustión? ¿Quién es ese elemento que reacciona, ¿no? ante el calor? Justamente es el aire. Ya, pues, pero no me lo digas en términos actuales químicos, pues. Dímelo en términos bastante sencillos que manejamos en esta época, ¿no? Claro, para ellos el que combustiona es el aire. Entonces, por eso que Anaxímenes nos dice, pues, nos dice que justamente cuando el aire se calienta, aparece el fuego. Esa es su respuesta. Claro, el aire se calienta, aparece el fuego. A ver, de ahí que, pues, como estamos viendo, chicos, es el aire el principio de todas las cosas, ¿no? Que pasa por procesos de condensación, enfriamiento y rarefacción para generar todo lo demás. Cuando el aire se calienta, aparece el fuego. Cuando se enfría, aparece el agua. Se enfría más, aparece la tierra. Se crea la tierra, se genera la tierra. Bueno, así es entonces por acá para Anaxímenes. El aire es el principio de todo, lo que da fundamento a todo y lo que crea todo también, lo que genera todo cuanto existe. Bien, Miss, disculpe, entonces ya ¿por qué estábamos. dice que los hiloístas conciben a la naturaleza como un ser vivo? ¿Cuál Y sería los el oístas. fundamento? ¿Cómo? ¿Cuál sería el fundamento de los hiloístas para concebir la naturaleza como un ser vivo? Por favor. Recordemos una cuestión, ¿no? Lo que te estaba explicando hace un momento, que los griegos ven el mundo como si fuese algo ordenado. O sea, para el griego en común, sea o no sea filósofo, el mundo es ordenado. Entonces, ellos se preguntan justamente qué es lo que ordena el mundo, qué es lo que hace que el mundo sea ordenado. Quizá ellos justamente se dan cuenta de cierto orden, porque viven pues en una ciudad, en justamente un mundo que consideran ordenado. Entonces, bueno, como el mundo es ordenado, la pregunta es, ¿cómo se ordena ese mundo? ¿Cuál es el fundamento de ese orden? Y claro, cuando hablamos ya de orden, hablamos en cierta forma como que, por lo menos de organización. Eso es algo que tú sabes, por ejemplo, por biología. En tu curso de biología, primera clase de biología, te van a enseñar las características del ser vivo. Mira, ni siquiera de los seres humanos, de todos los seres vivos. ¿Cuáles son las características o qué características tiene todo ser vivo? Para la biología,
Por ejemplo, organización compleja. Los seres vivos pues tienen una organización interna dirigida por un cerebro, ya algo así. ¿Por qué los griegos, estos de acá, y los zoístas consideran que el mundo es un ser vivo? Porque al considerarlo un ser vivo, pues lógicamente van a atribuir a ese ser vivo la responsabilidad, la inteligencia, ¿no? Las capacidades que tenga para justamente organizarse, ¿no? Organizarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, ellos piensan que el río, los árboles, los cerros son seres vivos, que todo lo que pasa, todos los cambios que a veces puedan pasar, sean a corto o largo plazo, todos esos cambios se realizan porque el ser humano, perdón, el principio, el mundo, la naturaleza es inteligente. Es perdón, no inteligente, es un ser vivo. Profesora, disculpa, ¿y por qué el nombre de hiloístas? ¿De dónde provendría ese nombre de hiloístas? Y los zoístas, Los zoístas. Ujú. o sea, como ser vivo, justamente, pues, que todo es un ser vivo. ¿Hilo qué significa? O sea, para deducir la palabra. Es como que todos tuvieran las características de los animales. Algo así. O sea, ver a todos como, bueno, no solo animales y plantas, sino también los seres inanimados, ¿no? Las rocas, ¿no? Hile, o sea, no hilo, sino hile significa todo, justamente. Todo lo material, ¿no? Entonces, la materia es una especie de animal. Ajá. Esa cuestión. No, Miss, no, no, no y es es hile, encima. no hilo, sino hile. Hile con i. Significa materia. Entonces, la materia, todo el mundo material es un ser vivo. Eso viene del griego, ¿no? Por eso se llaman ellos hilozoístas. ¿Sí? El mundo material, la naturaleza es un ser vivo. Tiene vida. Ok, ¿y es Anaxímenes o Ansímenes? Anaxímenes. Ah, me faltó una. Sí, me comí ahí la. Anaxímenes. Ajá. Ay, pero sí, Anaxímenes de Mileto. Bien, entonces continuamos, ya chicos. Todos ellos, no solo Anaxímenes, sino Anaxímenes, Anaximandro, Tales, todos ellos, como habíamos mencionado, son hilozoístas. Piensan que si el mundo es ordenado es porque este mundo es un ser vivo. Y como ser vivo, pues se organiza, tiene una organización interna. Ya está. Bien, sigamos entonces, chicos, ¿ya? Ya está. Vamos con un pequeño repaso. Entonces, para Tales, el principio es el agua. Su fundamento es que el agua está en todas partes, el agua está incluso debajo de la tierra, el mundo entero flota sobre agua, de ahí que es el principio. Además, los seres vivos no podemos vivir sin agua, de ahí que el agua también es principio de vida. Para Anaximandro, el principio no puede ser un elemento determinado, porque si fuera así se parecería a las cosas del mundo, y las cosas del mundo pues no son principio de nada, solo son cosas finitas, ¿no? Que se acaban, que han empezado a existir en algún momento y que en algún momento dejarán de existir. De ahí que en base a esa reflexión, Anaximandro va a decir, bueno, el principio entonces no debe ser determinado, debe ser indeterminado y no debe tener fin. Debe ser infinito. Debe ser infinito. A eso le llama el apeiron. Para Anaxímenes el principio es el aire, fundamentando pues que el aire está en todas partes, es infinito como el principio que buscaba pues Anaximandro, pero es determinado porque es imposible para Anaxímenes concebir un trozo, un pedazo de materia, si quieres en esos términos, que no tenga una composición determinada. Todo lo que conocemos en el mundo es determinado, por tanto el principio también tiene que ser algo determinado. Además, Anaxímenes agrega los procesos, ¿no? O sea, nos explica cuáles son los procesos que pasan las cosas para que surjan, para que surjan otras cosas a partir del aire. Por calentamiento del aire, justamente decíamos, aparece el fuego, ¿no? El aire combustiona, se hace fuego,
Y por enfriamiento del aire, pues aparece el agüita, ¿no? Esa agüita que se forma en la tapa de las ollas, eso, ¿no? O la humedad misma, ¿no? Cuando a veces por la humedad se posa en las ventanas y después eso se transforma en agua, ¿sí o no? O sea, se enfría tanto que se transforma en agua. Entonces, todas esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la humedad de Lima, ¿no? Sobre todo si vives en zonas cercanas al mar o en zonas altas, vas a experimentar mucho eso de la humedad, ¿no? Parece que ahora sí, ya poco a poco estamos entrando en las estaciones frías del año. Ya no sé si decir invierno o otoño, ya no sé ya, porque dicen que no va a haber. Pero bueno, poco a poco parece que sí está habiendo un poco de frío, ¿no? Y poco a poco va a volver quizá la humedad de Lima, ¿no? Humedad que nos caracteriza, y vamos a ver esos procesos, ¿no? Esos procesos de condensación del aire. Algo interesante que decía justamente Anaxímenes, que lo podemos ver acá. El aire cuando se enfría se hace agua y cuando se calienta se hace fuego. Y de ahí él infirió lo siguiente. Claro, si el aire cuando se calienta se hace fuego y el sol es una cosa tan caliente que su calor llega hasta acá, hasta la tierra, entonces el sol debe ser gas, aire bien caliente. Y eso, si te das cuenta, es algo que al día de hoy lo sabemos, ¿no? El sol es gas, el sol es helio. Entonces, nos damos cuenta que los griegos tienen ideas bastante avanzadas para su época. Ya veíamos lo que decía por acá Anaximandro acerca de la evolución del hombre, que proviene de los peces. Por acá Anaxímenes diciéndonos que el sol es una bola de aire, ¿no? Aire bien caliente, ¿no? Adelantándose bastante a su época. Los tres son de Mileto, los tres son hilozoístas, es decir, explican el orden del mundo, diciendo que el mundo entero es un ser vivo con una organización compleja. Bien. Ahora, chicos, pasemos a los metafísicos. Te dije que estos tres primeros, milésicos, de Mileto, o también se puede decir jónicos, porque Mileto, como te dije, pertenece a la región del Jonia, acá está, también jónicos, son llamados físicos, porque su principio es un elemento físico de la naturaleza. Por acá, ya empezamos con los metafísicos. Acá está Pitágoras, ¿no? Miren. Pitágoras nos dice que el principio es el 1. ¿Cómo que el 1, profesora? El número 1, eso que nosotros escribimos, eso que está acá en el fondo de la pantalla, pasando 1, 0, 1, 0. Sí, el 1. ¿Por qué el 1? Pues recuerda que él ya es metafísico, pero sigue siendo monista. Entonces recuerda que los monistas nos dicen que el principio es uno solo. Ya veíamos eso en los filósofos anteriores que también son monistas. Para tales, el principio es uno, el agua. Para Anaximandro, el principio es uno, el apeiron. Para Anaxímenes, el principio es uno, el aire. Entonces, el principio es uno para todos ellos, solo que ya pues Pitágoras se lo toma muy a pecho. De hecho, chicos, los pitagóricos en general tienen un pensamiento como que muy representativo del pensamiento de los griegos. Si tú quieres saber cómo pensaban los griegos clásicos, ¿no? Un griego del común, ¿cómo piensa? Como Pitágoras. Así, claro, Pitágoras le da una explicación racional a todo lo que dicen. Pero sí, los griegos del común piensan así como Pitágoras, que el principio es uno, o sea, que todo parte de algo. Que el principio no puede ser, por ejemplo, el cero, ¿no? Tú le puedes preguntar a Pitágoras, Pitágoras, ¿por qué el principio es el número 1 y no el 0, por ejemplo? Si el 0 está antes que el 1. No, pues te va a decir Pitágoras, ¿cómo que el 0? El 0 es nada, es la nada. Y de la nada, pues, no puede surgir algo. Entonces, la nada, el 0, no es principio de nada. El 1, todo parte de 1. Todo parte de 1. Entonces, Pitágoras y los pitagóricos se daban cuenta y decían lo siguiente, ¿no? Decían, todas las cosas del mundo, pero todo, absolutamente todo, está lleno de números. Tú sabes que esto que estás viendo acá en el fondo de la pantalla se llama código binario, ¿sí? Y ese código binario básicamente es el sustento de las tecnologías, esto de la programación, de la computadora misma, ¿no? Lo que yo estoy proyectando, lo que tú puedes ver en tu pantalla, es producto de combinaciones de unos y ceros, que saben, pues, conocen los programadores. Entonces, mientras nosotros escribimos con letras, usamos imágenes, el programador puede hacer todo esto
empleando combinaciones de números de unos y ceros. Claro. Entonces, es como que no lo vemos, ¿no? Pero detrás de las cosas, detrás de estas letras, detrás de estas imágenes, ¿no? Lo que hay son números. Números que participan hasta para dar los colores de las cosas. Claro. Acá, por ejemplo, en estas imágenes que vemos por acá, que proyectamos, tú sabes, cuando usas Word o cuando usas Paint, esas cosas, esos programas de edición, como que cada color que tú pones es un número, o mejor dicho, es un código, ¿no? Tienes un código. Eso sabes, ¿sí o no? En Word. Tú pones un color a la letra y te sale un número, un código. Le cambias uno de los numeritos a ese código y ya cambia el color, ¿sí o no? Cambia completamente el color. Entonces, eso es más o menos lo que dice Pitágoras. Detrás de lo que vemos hay números. Hay números que están organizando las cosas, que están confiriéndole sus propiedades. Y con propiedades no solo nos referimos a longitud, masa, volumen, sino el sonido que emiten, ¿no? El color que tienen, el brillo, etc. ¿no? Ahí está, mira, nos están poniendo un ejemplo de un color. Christopher, ¿no? Nos manda un ejemplo de un color. A ver, sí, José Pitágoras fue el primero en autodenominarse, quizás como lo vimos en la primera clase, ¿no? El primero en llamarse a sí mismo filósofo. No es el primer filósofo, como ya te has dado cuenta, el primero que hemos mencionado el día de hoy es Tales de Mileto, pero es el primero en autodenominarse a sí mismo filósofo. Mira, yo te quiero mostrar esto. Vamos a ver un pequeño videíto acerca de esta cuestión de los pitagóricos, ¿no? De que todo está lleno de números, ¿no? Los números están dentro de las cosas, les confieren sus propiedades y el orden. Que el mundo sea ordenado se debe a los números. Entonces, lo vamos a ver de mejor manera en un videíto que te quiero enseñar por acá. A ver, vamos a buscar por acá. Donald. Ahí está. Esto es parte, el video que vamos a ver es un video corto, pero es parte de una serie de videos. Te recomiendo mucho que lo puedas ver completo. Nosotros vamos a ver una partecita nomás. Este de acá, ¿ya? Pero cuando puedas, míralo completo para que entiendas más acerca de las matemáticas, que son bien chéveres, y acerca también de esta parte de la filosofía de Pitágoras, cómo ellos ven el mundo. A ver, vamos a compartir el audio. Sí, el video del pato Donald, porque a mí me gusta. Vamos a ver. Yo voy a... ¡Claro! ¡Vaya! ¡Debe ser un animal muy raro! ¡Hágase tontos! ¡Vengan aquí! ¡Qué raro! ¡Raíces más raras! Pi es igual a 3.141592653589789747, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Donald. ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso no existe. Es un lugar muy interesante.
¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Fantástico. ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso es para locos. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Eh? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Bah. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú, Pitágoras. el padre de las matemáticas y la música. Matemáticas y música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Caramba. De veras que hay matemáticas en lo que menos se piensa. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. ¿Qué hacen? Es una sesión musical. Hay que poner el ritmo. Los pitagóricos, con su fórmula matemática, pusieron las bases de nuestra música actual. Pitágoras, ven a llamado. Vaya, ahora sí ya soy un matemático.
Bien, chicos. Ahí está. Ajá. Bueno, mira, más resalto sobre todo esta parte, ¿no? Donde nos explican acerca de las cuerdas, ¿no? Una cuerda tensada de cierta longitud, cuando la partimos a la mitad, emite un sonido distinto. Si la seguimos partiendo, va a emitir, pues, sonidos más agudos o más altos, ¿no? Y ese es el fundamento, como decía, de la música actual, ¿no? Por ejemplo, un instrumento muy ligado a nosotros, muy conocido por nosotros, la guitarra. Porque nosotros vemos cómo los guitarristas ponen sus deditos en distintos niveles de la cuerda, ¿no? Justamente lo que están haciendo es partir la cuerda en distintas longitudes, cosa que cuando tocan la cuerda, dependiendo de la longitud a la que la hayan partido, pues va a emitir un sonido diferente. Ah, el signo. No, no es de Israel, es el pentagrama, así se llama. Y es bien interesante, lo explica justamente en estos videos. Te explican acerca del pentagrama, acerca del número áureo, ¿no? Todo lo puedes ver, ¿no? En esta serie. Acá está la serie completa, ¿no? Creo que acá dice película completa. Pero dura más en realidad, dura horas. Hay uno que está acá por partecitas. Este de acá, ¿ves? El Pato Donald en el país de las matemáticas. Y tiene partes, tiene 6 videos. Es una lista de reproducción. Entonces lo puedes ver. Ya por ahí algunos de la estrella de David, pero bueno, eso se llama pentagrama, lo inventaron los griegos. Y que tiene, te lo explican en esos videos, ¿no? Dentro de esa figura hay muchas propiedades matemáticas, por eso era su símbolo. Ya está, bueno, si quieres lo puedes ver más. Bueno, entonces, es lo que quiere explicar Pitágoras, es lo que sobre todo quería que veas, ¿no? Eso de las cuerdas, ¿no? ¿Cómo es que una cuerda, si la dividimos en dos, no solo cambia su longitud, cambia el sonido que emite, ¿no? Todo cambia, el tono del sonido, todo va a cambiar. Entonces, prácticamente para Pitágoras, los números no solo dan longitud, dan propiedades a las cosas, ¿no? Y no se ven, ciertamente no se ven, no los vemos, pero están allí, ordenando el mundo. Por eso que ellos justamente eran muy admiradores de la naturaleza, como lo vemos en esta imagen. ¿Qué hay acá, profesor? Bueno, ves a los pitagóricos, acá está Pitágoras, que parece Jesús de Nazaret, bueno, es Pitágoras. ¿Y qué están haciendo? Están adorando o están celebrando la salida del sol. Están celebrando la salida del sol. Ellos iban tempranito, 5 de la mañana se iban a la playa a poder ver la salida del sol y festejaban cuando salía el sol, celebraban, tocaban instrumentos musicales, bailaban, alababan. ¿Por qué? Porque en esa salida del sol que se daba a diario veían justamente ese orden de la naturaleza, cómo el mundo es tan armónico, tan ordenado, que siempre repite el mismo ciclo, siempre, no sé, hasta le podían calcular o pretender calcularle su velocidad. Siempre a la misma velocidad, siempre a la misma hora, siempre al mismo ritmo, siempre a la misma altura, siempre barriendo el mismo ángulo. O sea, siempre se mantenía un orden. Y ellos eran muy admiradores de ese orden que habían descubierto en la naturaleza. La naturaleza es ordenada, ¿sí? La naturaleza es armónica. De ahí que también veían belleza en la naturaleza. Eso ya lo vamos a ver más en la parte de estética. Entonces, como te decía, los pitagóricos de cierta forma resumen o sintetizan la forma de ver la concepción que tenían los griegos, ¿no? De que el mundo es ordenado, de que la naturaleza es ordenada, de que todo tiene una razón de ser, solo que ellos ya pues le presentan una explicación racional, que esto se debe a los números. Bien, Se parece pasemos mucho entonces, chicos, al siguiente. Dime, ¿alguien me quiere decir algo? Sí, quería comentar que se parece mucho a los incas, digo. Ah, claro, ¿no? Como que por ahí esas cosmovisiones, ¿no? Es cierto, ¿no? Como te decía, quizá la explicación ya no tanto, ¿no? Porque claro, él se fundamenta en los números. No, Pitágoras ya no es ilozoísta. De cierto modo, bueno, más o menos, más o menos. Es que Pitágoras ya tiene ciertas concepciones religiosas, ¿no? Que las trajo de Oriente. En sus viajes a Oriente aprendió ciertas religiones, ¿no? Y trajo concepciones de allá, ¿no? Entonces, claro, la naturaleza es ordenada, pero ya no tanto porque sea un ser vivo, sino porque está lleno de números, justamente. Y ya de ahí vienen cuestiones espirituales, ¿no? De que tiene la creencia de que hay espíritus, ¿no?
Ya, eso ya lo aprende de, como te digo, de sus viajes por Oriente. Bueno, sí, pues lo que me mencionaban por ahí, ¿no? Esas concepciones, esas cosmovisiones, ¿no? De pensar que el mundo es ordenado. Sí, por supuesto, se lo voy a mandar a la tutora. Igual tú ya tienes el enlace. Si es que no lo tienes, te lo vuelvo a enviar. Son enlaces, chicos. Así que esto es algo muy fácil. Tú puedes tener tus enlaces guardados en cualquier lugar y lo puedes abrir cuando desees. No estás en el carro, puedes abrir el enlace y te pones a practicar. No ni siquiera ocupa espacio en ningún lugar, ¿no? Es algo que está en internet. Bueno, a ver. Bueno, vamos ahora sí, chicos, con Heráclito de Éfeso. Heráclito presenta una posición similar a la de Pitágoras, en tanto que concibe que el principio también es uno. Como monista que es, bueno, entonces el principio también es uno. Y como metafísico que es, el principio es uno, pero que se capta con la razón. Ahora, es uno, es la unidad, pero no una unidad quieta, no una unidad fija que nunca cambia, que permanece constante. Es más bien una unidad cambiante, una unidad de contrarios. Así lo ve Heráclito. Todo cuanto existe presenta en su interior, en su ser o como esencia, una unidad de contrarios, o sea, una contradicción. De ahí que para Heráclito el principio realmente, o sea, el de verdad, se pregunta, ¿cuál es el principio para Heráclito? Si tú quieres dar una respuesta correcta, debes decir, el principio para Heráclito es la unidad de contrarios, como estás viendo acá abajo. Esto de acá, la unidad de contrarios. ¿Por qué entonces profesora pone el fuego? En muchos manuales lo vamos a encontrar así, como que el principio para Heráclito es el fuego, que también sería una respuesta correcta, pero no es que exactamente él diga eso, que el principio es el fuego. El fuego más bien es, no, Pitágoras y Heráclito ya no son físicos, pues hemos separado, te dije que a partir de Pitágoras empiezan los metafísicos. ¿Por qué metafísicos? Porque si te das cuenta, su principio, el principio que proponen, va más allá del mundo físico. No se capta ya con los ojitos, si quieres. El agua, el aire, la materia son cuestiones tangibles. En cambio, el número, la unidad de contrarios, ese concepto, no, claro, no es perceptible, no es tangible. Por eso son metafísicos. ¿Ya? Muy bien, entonces ya estamos acá dentro de los metafísicos. Monistas todavía, porque al principio es uno, pero metafísicos. Entonces el principio para Heráclito, decía, es la unidad de contrarios. Heráclito se da cuenta de que todas las cosas existen en una unidad de contrarios. Si algo existe, tiene su contrario. Existe el frío, existe el calor, existe la luz, existe la oscuridad, existe la vida, existe la muerte. Todo lo que existe realmente no existe aislado, sino que existe con su contrario. Es como que estuvieran juntos, entremezclados. Y del uno sale el otro, y para comprender el uno es necesario comprender el otro. O sea, es imposible, por ejemplo, entender oscuridad sin entender qué es la luz, y viceversa, no podría entender luz sin entender oscuridad. Entonces los necesito a los dos, son ellos una unidad de contrarios, ¿ya? Y esa unidad de contrarios está en todas partes, en todo el mundo. Todo, absolutamente todo lo que existe tiene su contrario, dice Heráclito. Y cuando algo tiene su contrario, eso hace pues que justamente estén como que una pugna constante, una contradicción constante. De esa contradicción va a nacer, claro, sin contrarios no podríamos entender el mundo. De esa contradicción va a nacer una síntesis. Eso se llama la ley de la contradicción. Acá vemos algo, ¿no? Las cosas son, pero a la vez están dejando de ser. Un ejemplo muy claro eres tú. Tú eres joven, y con cada día que pasa te reafirmas en esa juventud, pero a la vez, con cada día que pasa, como que estás dejando de ser joven, ¿sí? Entonces, esa es la ley de la contradicción. Eres, pero a la vez estás dejando de ser. Tienes una contradicción allí. Esta ley de la contradicción también la podemos entender como esta cuestión de tesis, antítesis, síntesis, una triada. La ley de la contradicción me dice eso, que todo se presenta en una triada de tesis, antítesis, síntesis. Aparece una tesis, una afirmación, algo en positivo, y esa afirmación siempre va a tener una antítesis, ¿no? Producto de esa contradicción entre tesis y antítesis, se genera una síntesis, un resultado, una conclusión de ello. Pero esta síntesis nuevamente se vuelve a afirmar
como una nueva tesis. Y esta nueva tesis, pues vuelve a tener una nueva contradicción, una nueva antítesis. Y así se genera una nueva síntesis, y así, siempre. O sea, lo que me está diciendo Heráclito es que como en todas las cosas que hay en el mundo hay una contradicción, entonces el mundo, claro, el mundo siempre va a estar ahí en contradicciones y por tanto siempre va a estar cambiando. Eso quiere decir que si nosotros somos mortales, hay un ser inmortal. Ah, ya, que si existe la muerte, entonces existe la inmortalidad. Bueno, de cierta forma, de ahí justamente lo extraen, por ejemplo, después de esa reflexión que estás haciendo, lo extrae, por ejemplo, Platón. Claro, si hay muerte y todo es unidad de contrarios, entonces después de la muerte sigue la vida. Si después, cuando acaba la vida, hay muerte, entonces cuando acaba la muerte, otra vez vida. Es como una unidad de contrarios. Y de ahí, claro, los que tienen ideas de resurrección, reencarnación, vida después de la muerte. Por ejemplo, Pitágoras creía en la reencarnación. Te decía que aprendió, ¿no? Pensamientos de sociedades orientales. Eso lo va a heredar Platón. Platón también creía en la reencarnación. Entonces, bueno. Claro, de cierta forma influenciados por esta filosofía dialéctica. Claro, si hay vida, mejor dicho, si vida y muerte son conceptos que están juntos, son una unidad de contrarios, entonces, claro, se podría deducir una inmortalidad como síntesis. Ajá, bueno. Entonces, bueno, básicamente lo que está diciendo Heráclito es que como todas las cosas están en una permanente contradicción, siempre van a estar cambiando, de ahí que el mundo es dinámico. El mundo es dinámico, está en constante cambio, de ahí que nunca podremos, de cierta forma, acceder al mundo tal cual es, porque no es que haya una sola forma de ser del mundo, sino que el mundo está cambiando constantemente. Un día veo una cosa, al día siguiente veo otra cosa, así. Esta frase lo ejemplifica muy bien. No puedes tocar 2 veces las aguas de un río, porque claro, el río, como estás viendo acá, es algo que fluye, ¿no? Fluye el río, ¿no? Tú tocas el agua, metes ahí tu mano y ya, lo has tocado, ¿no? Pero si lo vuelves a tocar, tú dices, ya está, lo toqué otra vez. No, no lo tocaste otra vez, porque el agua que tocaste ya, digamos, el agua que tocaste la primera vez ya había discurrido. Has tocado otra agua. Claro, es lo que diría Heráclito. Entonces, para Heráclito, el mundo está siempre en constante y permanente cambio debido a la contradicción. Esa contradicción es algo que no se ve, es algo interno que está dentro de las cosas. Todas las cosas tienen sus contrarios. Y eso lo entendemos ¿con qué? Con la razón. Entonces, básicamente, Heráclito me está diciendo que la razón me permite entender que toda cosa tiene su contradicción. Eso hace que el mundo cambie constantemente, es decir, que el mundo sea dinámico, a lo que nosotros le llamamos una concepción dialéctica. Podríamos considerar que Heráclito es el primer filósofo en presentar una concepción dialéctica del mundo. Dialéctico significa esto, ¿no? Que el mundo es dinámico, está en constante cambio. Y bueno, te decía, entonces, profesora, ¿por qué el fuego? Básicamente porque el fuego es un buen representante de ese cambio que existe en el mundo. El fuego, como sabes, siempre está en movimiento. Siempre está, nunca vas a ver fuego quieto, fuego congelado, no. El fuego está siempre en movimiento, es como un constante nacer y morir. Si quieres en términos más actuales para que lo entiendas, ¿no? Claro, él lo entiende perfectamente, sí, el fuego es así. Ya, si quieres para ti, como el ave fénix. Claro, el ave fénix es un constante morir y renacer, así, pues, así ven el fuego. De las cenizas, nuevamente, aparece, ¿no? Se aviva el fuego, y así. Así. Se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. El mundo es así un constante cambio, ¿no? Un cambio permanente, un movimiento permanente. Bien, por eso el fuego sería un representante. Si tú dices que el fuego es el principio, estarías diciendo que ese elemento, claro, no es que sea el elemento, porque ahí lo estarías poniendo a Heráclito como un físico, ¿no? Diciendo que para él... Ah, no, es el chat, pero no te preocupes, acá no hay nada, es el chat. Acá yo puedo leer tus comentarios, si no, no lo veo. Bueno,
Claro, entonces está diciendo pues que el fuego es más que el elemento primario, sería un representante de esa unidad de contrarios presente en todas las cosas. ¿Bien? Bien, chicos, ahora sí pasemos a Parménides de Lea, ¿no? También metafísico, monista, es el último monista que vamos a ver acá, ya para pasar a los pluralistas. Entonces, Parménides, ¿qué me dice? Parménides básicamente presenta una posición contraria a lo que ha presentado Heráclito. Y aunque presenta una posición contraria, en algo sí está de acuerdo, tanto con Heráclito como con Pitágoras, que el principio es uno. Uno y solo uno. Claro. Para Pitágoras, el número uno. Para Heráclito, la unidad, pero unidad de contrarios. Y para Parménides, el ser, que es uno, justamente. Entonces, acá vamos a hacer, chicos, una reflexión bastante racional, metafísica, profunda, siguiendo las mismas reflexiones que realiza Parménides. Entonces, Parménides dice, el principio es el ser. Así, con ese término medio extraño. Entonces, ¿cómo que el ser, Parménides? ¿Qué es eso del ser? Bueno, el ser, la realidad, ¿no? Lo que está en todas partes. No sé, esa es la forma que tengo de definirlo, ¿no? Lo que está en todas partes, el principio de todo, el ser. Lo que sí, para que lo tengas más claro, te puedo explicar, diría Parménides, es cómo es ese ser. El ser es obviamente uno, porque todo tiene que partir de uno, en eso estoy de acuerdo con Pitágoras. Todo parte de uno, por tanto, el principio es uno. Muy bien. Ahora vamos sí con la reflexión. Si el principio es uno, la pregunta es, ¿lo que es uno? ¿Es uno completo o uno a medias? ¿Ah? ¿Es uno completo o uno a medias? A ver. ¿Es completo, sí o no? Si es uno, pues tiene que ser completo. Claro, cuando tú pides 1 kilo de fresa en el mercado, pues tú quieres 1 kilo completo, no quieres que te den la mitad. Entonces vamos a buscar por acá esta imagen. Una esfera del dragón, no, una esfera completa. Ahí está. Aquí podemos ver. Digamos que este es el ser de Parménides. Es uno, ¿sí o no? Es uno. Y como dices, es completo. Mira, mira acá, no mires el cuadrado. Mira al ser. Ahí está, este es el ser. Es uno y está completo, o sea, está todo lleno. Entonces la pregunta es, ¿lo que está todo lleno tiene vacío en su interior? Vamos, razona junto con Parménides. Lo que está Profesora, disculpe, completo. el cuadro o la imagen que está mostrando no se ve, solamente se ve un cuadro negro. A ver, quiero ver lo que tú estás viendo. No, te estoy mostrando esto de acá. Me Esto que está refiero a acá en lo la de la esquina. derecha. Claro, hay muchas esferas, ya todos son igualitos a fin de cuentas. Ya, no le hagas caso al cuadradito, la voy a poner por acá. Acá, esta esfera de que está en la esquina superior. Ya, bueno. Ahí están. Y ahora sí te pregunto. Esta esferita que está completa, ¿no? Es uno, es completo, bueno, por tanto, como es completo, tiene que estar lleno, ¿sí? Está lleno, no tiene vacío, por tanto. Ahora la pregunta es, lo que no tiene vacío en su interior, a ver, no se ve, sí se ve, yo estoy viendo lo que tú ves. Acá se ve lo que tú ves. Sí se ve. Es esto de acá. Aquí. ¿Ves cómo se mueve mi mouse? Ahí está. Hola. Ya, ahora sí. Nada, concéntrate. Lo que no tiene vacío en su interior, ¿se mueve? A ver, yo te pregunto. Lo que no tiene vacío en su interior, ¿se mueve? ¿Puede tener movimiento? A ver, donde no hay vacío, ¿puede haber movimiento? Preguntamos, tú respondes. Donde no hay No, vacío, hay movimiento. movimiento para No, el pues. neutrón.
Si no hay vacío, ¿dónde pues? ¿Dónde te vas a mover? Claro. Entonces, ya Parménides sigue avanzando. Ah, ya. El ser es uno. Como es uno, tiene que estar completo. Como está completo, entonces no hay vacío. Y como no hay vacío, entonces no se mueve. Es inmóvil. No hay movimiento aquí. Ah, el ser es inmóvil. Otra pregunta. Aquello que es inmóvil, aquello que no se mueve, por tanto permanece siempre quieto, cambia. A ver, lo que permanece siempre quieto, siempre igual, siempre de la misma manera, ¿cambia? No, pues, no cambia. De ahí que es inmutable. A lo que no cambia le llamamos inmutable. Por último, esto que no cambia, a lo que no cambia, ¿qué decimos que es lo que no cambia? Lo que no cambia es imperfecto o es perfecto. Aquello que no cambia nunca, que no tiene necesidad de cambiar, es perfecto. Ahí está. Ese es el ser, dice Parménides. El ser es uno, es inmóvil, es inmutable y es perfecto. Y si el principio de todo cuanto existe es así, tiene estas características, entonces la realidad misma es así, ¿no? La realidad es así, es perfecta, ¿no? Parménides está diciendo la realidad es perfecta, la realidad no cambia porque no necesita cambiar, la realidad no se mueve, es inmóvil, es inmutable. Y claro, ¿no? Podría venir alguien como Christopher y decir, para Parménides soy perfecto, qué chévere. Bueno, claro. Entonces, Parménides, ¿cómo justifica eso? Profesora, a ver, mi amigo puede venir otra persona y dice, a ver, por acá mi amigo Christopher está diciendo cosas graciosas. Christopher dice que él es perfecto para Parménides. Yo, sinceramente, profesora, no creo que que Parménides piense eso. Parménides, si lo conociera a Christopher, no creo que diría eso. Bueno, entonces, ¿qué diría pues por acá Parménides o cómo explicaría eso? A ver, yo no estoy diciendo que tú eres perfecto como ser. De cierto modo, al menos no te ves así. O sea, en apariencia, no. Pero en realidad sí, porque si al final el principio de todo, o sea, de ti también es el ser, entonces sí, pues todos participamos de ello, de esa perfección. Una perfección que no se capta visualmente, no se capta con los sentidos, sino que se capta con la razón. La razón me permite comprender que la realidad es así, una, inmóvil, inmutable y perfecta. Y no solo eso, la razón me permite comprender que justamente como la realidad es inmóvil, pues no hay movimiento, no hay cambio. No cambia la realidad nunca. De ahí que todo permanece igual, profesora, pero yo veo cambio en la sociedad, sinceramente, ¿no? En el mundo veo que las cosas cambian, ¿no? Que hay movimiento. Entonces, ¿cómo explica eso Parménides? Bueno, simplemente te diría que las cosas realmente no cambian. Ese movimiento que tú dices ver es aparente, porque nos lo informan los sentidos, claro, es la información que nos ofrecen los sentidos y los sentidos nos ofrecen información cambiante, ¿no? Pero no hay que fiarse de los sentidos, porque quien nos informa la verdad es justamente la razón. Y acá el segundo punto que ves, ¿no? Para Parménides, ser y pensar son lo mismo. La realidad y la capacidad con la cual captamos la realidad son prácticamente lo mismo, son idénticos. Como son idénticos, tienen una identidad entre sí, es fácil captar o reflejar con nuestro pensamiento la realidad misma. De ahí que obviamente la razón, el pensamiento, el pensar, va a ser superior a los sentidos, porque uno nos informa apariencias y el otro nos informa más bien la verdad. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí está la laptop que siempre usas para escuchar tus clases, ¿no? Tus sentidos te informan que la laptop cambia, envejece. Ya se ve un poco manchadita, por ahí rayadito, se le ha salido, ¿no? Por la esquinita ya está desprendiendo ese sticker que siempre pues lleva en la laptop, y la clásica es que siempre se esté desprendiendo ese sticker porque somos maniáticos, estamos ahí rasca y rasca el sticker. Bueno,
se está desprendiendo el sticker, etcétera, se ve más viejita, más gastadita. Cierto, los sentidos me dicen que la laptop ha cambiado. Sin embargo, mi razón me permite entender que se trata de la misma laptop que compraste y que siempre usas, ¿no? Ah, sí, esta es la misma laptop que me compré hace 5 años. No la he cambiado. No ha venido nadie de madrugada a cambiármela, a intercambiarla por otra. No, es la misma de siempre. Entonces hay un cambio que es aparente, pero hay una realidad que es la misma y que se capta con la razón. Eso es lo que dice Parménides. Entonces aquí, chicos, tenemos cierta contradicción entre Parménides y este señor que veíamos hace un momento, Heráclito. Porque mientras para Heráclito el mundo está en constante cambio y eso también me lo informa la razón, para Parménides el mundo no cambia y eso me lo informa la razón. O sea, ambos usando la razón llegan a conclusiones totalmente distintas y contrarias. ¿Cómo hacemos? Bueno, para solucionar el problema que se genera entre estos dos filósofos, aparecen justamente los filósofos pluralistas. Básicamente lo que van a querer hacer los pluralistas, principalmente Empédocles y Anaxágoras, es, de cierto modo, quieren conciliar el ser de Parménides, el ser que es así, que es uno, compacto, completo, sin vacíos en su interior. O sea, quieren conciliar la no existencia del vacío, decir que no existe el vacío, con el movimiento. O sea, explicar que a pesar de que no hay vacío, sí hay movimiento. ¿Cómo lo logran? Bueno, Empédocles apela a los 4 elementos. Anaxágoras a los múltiples elementos u homeomerías. Empédocles dice lo siguiente, y el mismo razonamiento aplícalo para Anaxágoras, ¿sí? Empédocles dice, a ver, es cierto lo que decía Parménides, que la realidad, que el ser es como una esfera compacta, donde no hay vacío en su interior, ¿cierto? Pero ¿quién dijo, dice Empédocles, que esa llenura que tiene el ser es, pues, es homogénea? No, también puede ser heterogénea. Y es justamente así como lo explica. El ser está lleno, está completo y compacto, sí, pero lleno por 4 distintos elementos. El aire, la tierra, el agua, el fuego. Sin embargo, pues, ¿cómo podría explicar que esto se mueve? Bueno, ¿cómo se mueven si aún así pues está todo lleno? Hay distintos elementos, pero está todo lleno. Bueno, fácil. Si, por ejemplo, acá el agua quiere moverse más hacia el fuego, quizá podría empujar al fuego un poco más allá, a combinarse con el aire, quizá a combinarse con la tierra. Quizá, pues, o el agua misma se combine con el fuego, ¿no? Para poder moverse. Entonces, básicamente, pues, el mundo, el ser, si quieres en esos términos de Parménides, el ser está compuesto de 4 elementos que están constantemente interactuando entre sí. Y bueno, esa interacción, ¿por qué se da? Se da por fuerzas que están dentro del ser, fuerzas de amor y odio. ¿Cuál crees que es la fuerza que está dentro del ser que va a hacer que los elementos se unan? ¿A qué fuerza va a hacer que los elementos se unan? Claro, pues, obvio, ¿no? El amor, ¿y cuál va a hacer que se separen? El odio. El odio. Ajá. Bien, entonces, así concibe pues Empédocles el ser. El ser es múltiple, es plural, porque está compuesto de 4 elementos que interactúan entre sí, que se mueven entre sí, gracias justamente pues a las fuerzas de amor y odio que están combinando o separando los elementos. Para Anaxágoras, te decía, el razonamiento es similar. También vamos a decir que para Anaxágoras, ¿no?, el movimiento se debe a una interacción de elementos, ¿no? O sea que el ser está compuesto por diversos elementos, pero acá no son solo 4, son múltiples elementos, lo que se llaman también homeomerías o semillas. Ahora, ¿qué dice Anaxágoras? Anaxágoras explica básicamente
que en vez de ser 4 son múltiples elementos por la siguiente razón. Anaxágoras dice, a ver, el mundo es tan diverso. Hay una gran diversidad de cosas en el mundo. O sea, piensa, ¿no?, en la diversidad que hay. Hay amebas, hay gatitos, estás tú, están los objetos de plástico, está tu escritorio, tu mesa de vidrio en tu cuarto, está pues está un volcán, está el mar muerto, está la Antártida. O sea, hay tantas cosas en el mundo y tú piensas que pues solamente hay 4 elementos que componen, ¿no?, toda esa diversidad de cosas. O sea, que basta con esos 4 elementos. No, pues imposible, dice Anaxágoras. Es como si hoy en día tú le preguntaras a tu profesor de química, profesor, en la realidad solo existen 118 elementos químicos, que son los que ves en tu tabla periódica. Y el profesor muy fácilmente te diría, no, no es cierto. Esos 118 elementos químicos que nosotros conocemos es porque justamente son los que el hombre ha conocido, los que el ser humano ha investigado. Pero no son los únicos, ¿no? Puede haber miles más, muchos más. Entonces, bueno, por ahí va la reflexión de Anaxágoras, ¿no? Si hay gran cantidad de cosas tan variadas en el mundo, pues debe haber también esa cantidad, esa misma multiplicidad de elementos. Por último, chicos, ¿cómo se combinan, cómo interactúan esos elementos para Anaxágoras? Por medio de una inteligencia, ¿no? Entonces, acá ya no solamente hablamos de fuerzas, ¿no? Porque una cosa es hablar de la fuerza del amor, la fuerza del odio, otra cosa es hablar de inteligencia. Imagínate que yo diga, ¿no?, la fuerza del viento empujó todas estas hojas acá, hojas secas, ¿no? La fuerza del viento empujó las hojas secas acá. Ya, normal, es algo que puede hacer la fuerza del viento, ¿no? Mover ciertas cosas de nuestra realidad. Y el viento es algo que está dentro de las cosas. Ahora yo te pregunto, si tú llegas a tu casa un día y encuentras tu cuarto todo ordenadito, como nunca, ¿no?, ordenado y limpiecito, lindo, rico, ¿qué vas a pensar? ¿Que fue un viento muy fuerte que pasó y que lo puso todo en su sitio? ¿Ah, eso vas a pensar? No, pues, ¿qué vas a pensar? ¿Que tu mamita pasó por ahí, sí o no? Claro, porque no solamente para ordenar una habitación, no solamente se necesita fuerza, se necesita una inteligencia. Entonces, eso es lo que concibe justamente por acá Anaxágoras. Anaxágoras dice, a ver, para ordenar el mundo, organizarlo tal como está, lo mejor, pues, o quien lo hace es una inteligencia que en griego se dice nous, ¿no? Ahora, esa inteligencia no vayas a pensar que es un demiurgo, no es un dios organizador que está fuera del mundo. Porque si tú dices que hay un dios inteligente fuera del mundo, estarías diciendo que aparte del ser, que es toda la realidad, habría otra cosa. Y eso no, pues. Eso no. Bien. Por último, chicos, acabamos con Demócrito de Abdera. Demócrito me dice que el principio es el átomo, o mejor dicho, los átomos que se mueven en el vacío. Claro, hay átomos moviéndose, interactuando en el vacío, y bueno, ya está. Entonces, Demócrito de cajón se cierra en la cuestión de Parménides. No le interesa básicamente lo que dice Parménides. ¿Qué es homeomerías? Los múltiples elementos, ¿no? Ese nombre se lo da Aristóteles después. O sea, Anaxágoras de Clasomene dijo, hay múltiples elementos, lo que también le llamó semillas. Homeomerías le llamó Aristóteles porque son elementos que están en todas partes, ¿no? Así le llaman. Bien. Una pregunta, disculpe. Demócrito y Parménides tienen en común de que ellos dicen que las cosas no cambian, ¿cierto? Las cosas. No, O pues sea, para o el cambio, Demócrito, respecto al cambio, más que nada. no, para Demócrito sí hay cambio, porque
Ya. El cambio se debe al movimiento. Y si hay movimiento, pues. Todos los Ya. pluralistas que acabamos de ver sí defienden el movimiento. Solo que para Empédocles y para Anaxágoras, ese movimiento no niega al ser de Parménides, afirma el ser de Parménides, ese ser que es uno y que es completo, que por tanto no tiene vacío. O sea, ellos lo que hacen es justificar la existencia de movimiento aún dentro de un ser sin vacíos. Lo que dice Demócrito es prácticamente contradecir a Parménides. Parménides decía, no hay vacío, no molestes, Parménides. Sí hay, ya está, porque sería imposible concebir movimiento sin vacío, dice Demócrito. De ahí que Ya. el mundo, o el principio del mundo son los átomos que se mueven en el vacío. Ajá. Átomos que se mueven en el vacío. Por tanto, ¿qué es lo que hay? Hay átomos, unidades pequeñitas de materia, y hay vacío. O sea, para Demócrito, el no ser la nada, eso sí es posible para él. Presentando de cierta forma una posición un tanto contraria a lo de los griegos. Profesora, ¿puede retirar ese cuadro negro que está ahí? Creo que es de los mejores. Ya. A ver, este Sí, es el por chat. favor. Vamos a tener el chat. Ya. Ahí está. ¿Le deseas tomar foto? Pero ustedes tienen el enlace. Bueno. A ver, chicos. Bueno, con esto acabamos entonces lo que explican los pluralistas. Podemos entonces avanzar nuestro material. Dime. Profesora, disculpe. Estaba por supuesto. diciendo, sí, lo que pasa es que no escuché muy bien. Empédocles y Anaxágoras respaldan la idea del ser. Sí, Ya, que el ser es uno, que no tiene vacío. ok. Pero a pesar de no tener vacío, para ellos sí es posible el movimiento. Claro, imagínate acá, ¿no? Estás viendo acá esta esferita con 4 elementos. Entonces, Empédocles, por ejemplo, diría, a ver, si el fuego se quiere mover, normal, que se mueva. Pero al moverse el fuego se van a mover todos los demás. Y claro, sí es posible. Eso sí es posible. Es como que un movimiento concatenado. Todos juntos se mueven, sí es posible. Uniéndose, separándose, pero es posible. Acá igualito, la lógica es la misma, solo que en vez de 4, como múltiples elementos. Pero para Demócrito, él sí de plano rechaza el ser de Parménides. Para Demócrito no es que hay un ser y que el vacío es imposible. Hay cosas, existe tanto cosas materiales, que son los átomos, como el vacío. Existen los dos. Y no dice Básicamente, quién mueve. dime. Si existen cosas y el vacío, ¿cómo harían para el movimiento? ¿Cómo piensa Demócrito? Justamente gracias al vacío, pues. O sea, las cosas que existen se mueven en el vacío. El vacío es vacío, pues es nada. Por eso les decía que acá Demócrito presenta de cierto modo una concepción un poco distinta a la de los griegos clásicos, porque los griegos conciben que el vacío es imposible, que la nada es imposible, que no puede haber un lugar donde no haya nada, o que no pueden concebir que alguien esté no haciendo nada. Para ellos, producto sobre todo de la influencia de Parménides, la nada es imposible. Pero bueno, ya vemos que para Demócrito no es así. Demócrito dice, no, es que la única forma, y es lo que vemos, existe el vacío y existen los átomos que se mueven en ese vacío, y esto, eso es todo. Muy bien, gracias. Ya, listo. A ver, por acá alguien ha mandado una foto. Bueno, bien chicos, entonces vamos a abrir rápidamente tu material para que lo puedas solucionar. Ahí está. A ver, vamos con la clave de la primera pregunta. El primer periodo de la filosofía se denomina cosmológico, debido a que sus principales representantes estuvieron interesados por realizar investigaciones acerca del principio de qué cosa. A ver. Del agua. Agua. Dice, no, a ver. Me está hablando de todo el periodo. ¿Por qué recibe este nombre de cosmológico? Porque se interesa por el principio de qué cosa. Cosmos. Del cosmos, ¿sí o no? Y dijimos que cosmos, ¿qué significa? ¿Orden? Significa orden, muy bien. Entonces, se interesan por saber cuál es el principio, cuál es la razón de que el mundo sea ordenado. Claro que sí. A ver, vamos con la 2. A decir de Anaximandro, la naturaleza proviene del apeiron, palabra que se refiere a qué cosa. Claro, un principio indeterminado. Muy bien, excelente chicos.
El filósofo Parménides sostuvo que la razón descubre lo real, la verdad, en contrapartida a los sentidos que proporcionan únicamente información aparente. Si los sentidos nos informan que las cosas están en permanente cambio, entonces, según Parménides, a ver, El cambio es... los sentidos me informan que las cosas están en permanente cambio, pero sabemos que los sentidos me proporcionan información aparente. Entonces, ¿qué podemos decir de esa información que me han proporcionado los sentidos? Claro, que el cambio es aparente. Muy bien. Es un simple razonamiento. Todo está compuesto de una infinita cantidad de elementos. Los átomos moviéndose en el vacío, aseveró Demócrito de Abdera. Por eso podemos afirmar que la filosofía de Demócrito es de carácter, a ver, ¿qué será? Si me dice que todo es un conjunto de elementos moviéndose, pluralista, ¿sí o no? Muy bien, pluralista es Demócrito. Empédocles de Agrigento sostuvo que la naturaleza cambia debido a la interacción de las 4 raíces, aire, agua, tierra y fuego. De ello se resalta que para Empédocles es importante, ¿qué cosa? A ver, clave de las 5. Tiene que salir de acá, ¿no? La D. Empédocles dice que la naturaleza cambia, o sea, explica el cambio debido a la interacción. Ya está, claro, explica la transformación que hay en la naturaleza, ¿sí? Claro, esa es la clave, sí. Vamos con la 6. Tales de Mileto aseveró que el principio de la naturaleza es el agua. Identifique la alternativa que contenga una expresión concordante con tal propuesta. A ver, ¿cuál sería? La C. Claro, si no, todo proviene y termina en el agua. Correcto, excelente. A ver, sigamos con la 7. Durante las últimas semanas, la aparición del ciclón Yaku generó lluvias e inundaciones en varias ciudades del Perú, fenómenos acompañados con sensación de alta humedad. La filosofía de Anaxímenes nos permitiría explicar que estos hechos se debieron principalmente acá. ¿A qué? A ver. A ver, dice que haya habido lluvias, ¿no? Lluvias que acompañaron de una sensación de alta humedad. ¿Cómo lo explicaría eso Anaxímenes? La C, enfriamiento del aire. ¿Sí o no? Claro. ¿Por qué hay lluvia? Porque el aire se enfrió. Claro, y ese ciclón justamente vino acá a soplar y a enfriar el aire. Ya, pues, aire frío, lluvia. La vista nos hace percibir colores, el oído sonidos, el gusto sabores, pero es la razón que nos informa que tras los colores, sonidos y sabores hay números que constituyen un orden armonioso. Vamos, ¿quién dice eso, por favor? Pitágoras de Samos, ¿sí o no? Claro, Pitágoras de Samos. No me gustan las verdades a medias ni varias sobre una sola cosa. Lo que es verdadero es completo y uno. Ajá, lo que es verdadero es completo y uno. ¿Quién dice eso? Parménides, ¿no? ¿Acerca de qué cosa? Si me dice que es completo y es uno, vamos. Nueve, vamos, di la clave. ¿Está hablando de la perfección y dinamismo de los sentidos? No, está hablando de la completud y unicidad del ser. Si la verdad es una sola, es porque la realidad, ser lo puedes entender como realidad, porque la realidad es una sola y es completa. Entonces la verdad también tiene que ser una sola y completa. Los sentidos me informan que el calor es ausencia total de frío y viceversa. Pero mi razón me permite descubrir que del calor proviene el frío y del frío proviene el calor. Este caso, ¿no?, es compatible con qué filosofía. A ver, del calor proviene el frío, del frío sale el calor, ya pues, ¿qué es eso? Vamos, la 10. ¿Quién dice eso, por favor, chicos? Los contrarios, ¿sí o no? Frío y calor no son contrarios. ¿Qué? ¿Escrito? Unidad de contrarios, Heráclito, ¿sí o no? Heráclito de Éfeso. Claro. A ver, relaciona acá, Anaximandro, Pitágoras, Empédocles. Orden matemático, 4 raíces, indeterminado. ¿Cuál es la clave? ¿Ya tienes tu clave? En la 11. 11b me dicen, a ver, debe ser Anaximandro, pues indeterminado. ¿Sí? C, Pitágoras, orden matemático, bien, ¿no? Y por último, Empédocles, 4 raíces.
4 raíces, 4 elementos como quieran. A ver, ¿verdadero o falso? Según Pitágoras, el alma es inmortal, lo mencionamos, dime. ¿Eso es correcto o no? Lo que había aprendido de sus filosofías orientales. ¿Verdadero o falso? Vamos, 12. Verdadero. 1, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿sí o no? Es Verdadero. inmortal. A decir de Parménides, el ser es cambiante. Para Parménides el ser cambia, muta. No. No, para nada, no, falso. Empédocles negó el cambio de la naturaleza. Para Empédocles, la naturaleza, el ser es inmóvil. Falso. Falso. Falso, ¿sí o no? Ellos lo que querían justamente era justificar que sí hay movimiento. Anaxímenes propuso el aire como principio. Esa es verdadera, ¿no? Entonces sería la 1 y la 4, ¿no? 1 y 4, Edenadino. A ver, acá otra vez, ¿verdadero o falso? Tales propuso una filosofía ilozoísta. Vamos, lo habíamos Verdadero. dicho. Eso es. Verdadero. Bien, verdadero. Demócrito negó la existencia de cambio o movimiento. ¿Lo Falso. negó? Falso. Falso, recontra falso. Heráclito afirmó que todo está en movimiento. Vamos. Heráclito afirmó que todo está en movimiento. Falso. Eso es. Verdadero. Verdadero, sí, es el primero en afirmarlo. Anaxágoras sostuvo que solo hay un elemento, solo un elemento. No, pues Falso. ellos son pluralistas. Entonces, ¿cómo sería? ¿Es verdadero, falso, ¿no? Acá está, la C de casa. La C de casa. A ver, chicos, ya por el tiempo que nos gana, te dicto las claves del último texto, que es el poema de Parménides. Por acá está, ¿no? En la 14, la clave es la D de dado, y en la 15, la clave es la C de casa. Bien, chicos, con esto nos despedimos. ¿No? Cuídense mucho, creo que tienes que hacer tu quizzes. Entonces, ya nos vemos hasta una próxima ocasión, ¿ya? Bien, chicos, cuídense. Chao, chao, chao. Gracias, a ustedes. profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Empezó el quiz. A ver, ¿me escuchan? Chicos, terminan sus quizzes, ¿ya? Y pueden salir a su almuerzo. No olviden que el almuerzo termina a 2:30, ¿ya? Para que finalicen con su última clase. ¿Listo? Bien, chicos. Doctora, buenas tardes. Una consulta, ¿no pueden explicar por qué no están cambiando a cada rato de tutores? Elizabeth.
Ay, qué cólera. Chicos, ¿me logran escuchar? Sí, profe. Ya, listo. Voy a dar finalización al quizzes, ya, para que podamos ver los resultados. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, miren, chicos, hemos tenido 75% de precisión. Eso quiere decir que 75% han realizado las preguntas correctas. Bien, que no está mal, de hecho, pero acá veo que no todos hemos ingresado al quiz y es importante que todos ingresemos. ¿Listo? Así que, por favor, chicos, para el siguiente quiz sí debemos ingresar todos. ¿Listo? Pueden ir a su almuerzo y ya estamos. Bueno, sin antes felicitar a Cristian Torres, Lucía Palomino y Hilary Lucero, que ocuparon los 3 primeros puestos. Muy bien, chicos. Regresamos finalizando el almuerzo. ¿Listo? Nos vemos.